Segunda de Samuel capítulo 6, ya he predicado en otras ocasiones acerca de este pasaje, pero hoy quiero traer un complemento de lo que en otras ocasiones he compartido. Segunda de Samuel capítulo 6 dice la palabra: David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban, y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom Geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y toda su casa. Y fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían dado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Y estaba David vestido de un efod de lino. Y así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y con sonido de trompeta. Padre, te damos gracias. Hemos leído tu palabra, Señor. Ahora te pedimos que nuestra mente y corazón estén receptivos al consejo de la misma, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero hablarles un poco acerca, retomar lo que hemos venido hablando en los últimos meses, las últimas semanas. Hemos hablado de autoridad, hemos hablado de legalidad, pero hemos hablado también durante este mes acerca de identificar maldiciones generacionales. Hay cosas en nuestra vida, iglesia, todos aquí que estamos, que ya hemos escuchado la palabra de Dios, que tenemos conocimiento de la palabra de Dios, pero hay muchas cosas que las escuchamos por experiencia de otros y otras cosas que las tenemos que vivir por experiencias propias. Amén. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, hay pasajes que en ese momento nos hablan de una manera, pero cuando los volvemos a leer y vemos estos pasajes de la Escritura, nos damos cuenta que la palabra nos habla de otra manera. En algún momento de nuestra vida, la palabra es viva y eficaz, dice la Escritura, pero en algún momento de nuestra vida nos habla de una manera y en otro nos habla de otra manera. La Biblia comienza diciendo en este capítulo que el arca de Dios, cuando David asciende al reinado, les había dicho que antes de que David subiera al reino, el arca estuvo secuestrada por mucho tiempo. Pero en los tiempos de reinado de Saúl, él no tuvo en su corazón el volver el arca al lugar del pueblo de Dios o entre el pueblo de Dios. Pero se levantó un joven que se cree que en ese tiempo estaba por ahí entre los 14 y 16 años, David, cuando él adoraba a Dios en lo secreto.
cuando él, aún cuidando las ovejas de su padre, él adoraba a Dios. Él tocaba el arpa. David era un joven que amaba la presencia de Dios. Y les comenté en alguna ocasión que David no se forjó o no se dio a conocer. Bueno, se dio a conocer delante de la gente cuando derrotó al filisteo, a Goliat, pero no delante de Dios. Delante de Dios, David ya era conocido antes de matar a Goliat. Él ya era conocido. Y la Biblia describe que por mucho tiempo el arca estuvo secuestrada. Pero en un tiempo el arca de Dios, que representa la presencia de Dios entre el pueblo, el arca del pacto, estaba en casa de un hombre llamado Abinadab. Según la historia, estuvo más de 20 años en la casa de Abinadab. Y estos más de 20 años no nos describe la Biblia que haya bendecido Dios a Abinadab. Por más de 20 años, cuando David decide traer el arca de vuelta en medio del pueblo, dice que Abinadab y sus hijos, está hablando aquí de que los hijos de Abinadab prepararon un carro nuevo, montaron el arca en un carro nuevo. Cuando digo carro nuevo, ubiquémonos en la época. Era una carreta, amén, tirada por bueyes, una carreta nueva donde nadie había subido nada antes. Pero los hijos de Abinadab fueron los que prepararon esto. Y la palabra nos enseña que cuando ellos iban avanzando, dice que los bueyes tropezaban, por lo tanto la carreta se movía. Y llegó un momento en que el arca estaba por caerse, y uno de los hijos de Abinadab tocó el arca, y dice que en ese momento murió. Ante esto David tuvo miedo y dijo: ¿cómo entonces he de traer el arca a la ciudad nuevamente? Y no quiso, dice que tuvo temor porque murió en ese momento ese joven. Murió allí. Y lo que dice David: busquemos un lugar donde podamos estacionar por un tiempo el arca del pacto y después decidiremos qué hacer. Yo me imagino que en esos meses David estaba tratando de recordar o aprender o preguntarle a Dios cómo es que se debe de transportar el arca. David estaba cuestionándose. Yo creo que él tuvo que ir a la historia a ver cómo es que Dios estipuló que el arca del pacto debe de ser cargada. Y yo me imagino ahí a David yendo a los escritos antiguos para ver cómo se hacía con el arca en los tiempos de Moisés, cómo se hizo con el arca en todos esos tiempos. Y se dio cuenta que eran los levitas los que debían cargar el arca. Pero no era simplemente cargarla, porque uno puede cargar una caja alguna vez has cargado alguna caja y va uno ahí, ¿verdad? Que no puede ir cargando la caja. Pero esta no era una simple caja, era algo que representaba la presencia de Dios. Usted sabe que está descrito que en esa arca tenía dos especies de palos y tenía 4 esquinas, y los levitas debían cargarla en sus hombros. Pero no solo eso, dice la palabra que había que santificarse el pueblo. Y dice la palabra que ya cuando David decide cómo, entonces en el verso 12 comienza a decir: y fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Y él comenzó a darse cuenta que tenía que hacerlo de otra manera. Ahora no solamente iba David, ahora le dijo a los levitas, y no solamente a los levitas, le dijo a las panderistas, porque dice en el verso 14 que David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Yo me imagino que por ahí David se encontró un escrito que dice que cuando Dios les abrió el mar y pasaron en seco en los tiempos de Moisés, se dice la Biblia, dice la historia, que la hermana de Moisés tomó el pandero y comenzó a danzar y comenzó a profetizar. Yo me imagino a David yendo por ahí, ¿verdad? No había Google, pero me imagino que si en los tiempos hubiera habido Google, le hubiera preguntado a Google: hey Google, ¿cómo le hicieron para transportar? Y muchas veces nosotros, iglesia, hacemos las cosas y a veces nos fallan de una manera,
Pero el no investigar, el no preguntarle a Dios cómo se deben hacer las cosas, muchas veces nos lleva de un fracaso a otro fracaso. Pero cuando nosotros le preguntamos al Señor, Señor, ¿cómo debo de hacerlo aquí? Ya me equivoqué, ¿cómo le hago? Dios comienza a revelarnos a través de su palabra. Y dice la palabra que Dios bendijo a Obed-edom. El arca solo estuvo 3 meses en la casa de Obed-edom. Solo 3 meses. Y dice la escritura que Dios bendijo la casa de Obed-edom. Dios bendijo la casa de Obed-edom. Pero a mí lo que me sorprende es que, haciendo un paralelo entre Moisés y Obed-edom, Moisés le dijo a Dios: no me saques de aquí si tu presencia no va conmigo. Señor, si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí. Señor, ya me has dicho, yo sé que me dijiste que me ibas a mandar un ángel, pero Señor, si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de aquí. Moisés dijo: yo voy a ir, pero si tu presencia va conmigo. Yo voy a ir, pero si tu presencia me acompaña. Pero lo que me sorprende de la vida de Obed-edom es que cuando David llegó a su casa y le dijo: Obed-edom, ya venimos por el arca, nos las vamos a llevar. Dice la palabra, si usted continúa leyendo, dice la palabra que Obed-edom habló con toda su casa, habló con su esposa, habló con sus hijos y les dijo: ¿saben qué? Ya vinieron por el arca y se la van a llevar. Pero Obed-edom dijo: no, nosotros no nos podemos quedar aquí cuando ya hemos experimentado la presencia de Dios. Dice la palabra que Dios bendijo a Obed-edom y toda su casa. Imagínese usted que de repente batalla para pagar cualquier cosa, que todo se le arruinó, que todo se le dañó, y en 3 meses usted comenzó a cosechar lo que en años no había cosechado. Su campo comenzó a fructificar, el ganado se comenzó a multiplicar, las posesiones que tenía comenzaron a crecer más, y entonces usted mira que sus posesiones crecieron mucho más. Eso fue lo que le pasó a Obed-edom. Pero dice la palabra que cuando él habló con su familia, le dijo: ¿saben qué? Ya vinieron por el arca, pero nosotros vamos a vender todo lo que tenemos. Vamos a vender todo lo que tenemos. Dice la palabra que él se deshizo de todo y junto con su familia se fueron persiguiendo el arca de Dios. Moisés dijo: Señor, si tu presencia no va, no me saques de aquí. Pero Obed-edom dijo: no, tu presencia la están sacando de aquí, yo no puedo vivir sin tu presencia, yo voy a perseguir el arca. Y lo que hizo Obed-edom con toda su familia, dijo: vamos a perseguir el arca, porque donde está la presencia de Dios, ahí queremos estar nosotros. Obed-edom junto con sus hijos, y présteme atención aquí, papás y jóvenes, todos los que están aquí, porque lo que hizo Obed-edom primero fue inculcar a sus hijos la pasión por la presencia de Dios. Y estos meses hemos venido hablando de que Dios nos necesita a los padres libres, porque Él quiere usar a nuestros hijos. Papá, mamá, si seguimos batallando con los mismos pecados, con las mismas circunstancias, no nos quejemos después que nuestros hijos estén repitiendo los mismos pasos que nosotros. Necesitamos nosotros, porque se trata de vida o muerte. Mira lo que sucedió con los hijos de Abinadab. Murieron más de 20 años y no pudieron ser bendecidos, porque Abinadab no le enseñó a sus hijos a honrar la presencia de Dios. Y en 3 meses, si usted lee la historia, dice que Obed-edom enseñó a sus hijos a servir y a honrar la presencia de Dios. A servir y a honrar la presencia de Dios. Cuando amamos la presencia de Dios, Él trae bendición sobre su pueblo. Mira, no importa, muchas veces nosotros hemos escuchado o escuchábamos que nuestros padres nos decían, se echaban la cerveza y decía: hijo, ¿estás viendo esto? No hagas lo que yo hago. Nunca le dijo su papá o su mamá: no hágalo, pero se las echaban delante de nosotros, se emborrachaban delante de nosotros. Y muchas veces los cristianos así estamos. Mira, yo sé que yo no quiero ir a la iglesia, pero tú ves, no seas como yo. Y yo te voy a decir esto: cuando tú estás apasionado por servir a Dios, apasionada por servir a Dios, tus hijos van a ir detrás de ti, diciendo: yo voy detrás de ti. Tú te apasionas, yo me apasiono por ti.
De lo que tú estás apasionado, yo me voy a apasionar. Por eso la Biblia dice que a Jesús le llamaban el carpintero. ¿Por qué? Porque José era carpintero. Y toda su niñez, yo me imagino a Jesús antes de que comenzara su ministerio, sirviendo, trabajando con José. La Biblia ya no nos dice más, no nos habla más acerca de José, pero a Jesús se le quedó el nombre del carpintero, el hijo del carpintero. Si usted tiene un oficio, si usted tiene un negocio y sus hijos lo miran servir en ese negocio, sus hijos van a hacer crecer más esos negocios. Lo que pasa es que a veces los adultos nos quedamos anticuados y necesitamos nosotros levantar una generación que ame la presencia de Dios. Varias veces he visto algunos capítulos de programas que hablan de chef o de comidas. Ya sabe que me gusta la comida. Y cuando yo veo, hay personas que dicen que tienen un negocio, un restaurante, pero el restaurante se les estancó y los hijos vienen detrás. Veía un capítulo de un hombre dueño de un restaurante en Asia, porque tradicionalmente lo hacían de una manera, y el hijo le dice: papá, ¿por qué no le ponemos este toque para que cambie un poco el menú? Y el papá: no, porque mi abuelo así lo hacía, mi papá así lo hacía, y yo así aprendí a hacerlo. Y total, que cuentan su historia, que por un momento el hijo se puso en su mente y dijo: yo aquí no voy a crecer con el negocio familiar, y se fue a otro país a estudiar. Al tiempo el negocio estaba a punto de quebrar y los padres le llaman: ayúdanos con el negocio. Las ideas que ese hijo traía ahora se convirtió en un restaurante internacional. Y los que hemos conocido a Dios, muchas veces nos quedamos con el cristianismo de hace 20 años, 10 años. Mira, la esencia tiene que seguir siendo la misma, la pasión por Dios, la santidad, pero los métodos son distintos hoy en día. Antes teníamos de ladrillo esos teléfonos, ¿se acuerdan de los telefonotes? Eso. Y ahora hay tecnología. Es cierto, en YouTube, en internet hay cosas malas, pero también hay cosas muy buenas. Y podemos enseñarle a nuestros hijos cómo hablar de lo que Dios está haciendo en sus vidas, cómo testificar de lo que Dios está haciendo. El mensaje tiene que seguir siendo el mismo, pero los métodos cambian. Yo he conocido en mis años de cristiano a gente cristiana que sigue todavía con cosas de hace 30 años. No, es que la Biblia no habla de eso. Y cuando la Biblia habla de un avión, ¿por qué te montas a un avión? Y cuando la Biblia habla de un auto, ¿por qué te montas a un auto? Yo estoy consciente, o quiero pensarlo, que si Jesús estuviera caminando físicamente como lo hizo hace más de 2000 años, yo creo que a lo mejor Jesús usaría TikTok. Pastor, qué blasfemia está hablando. Mire, él usó toda la tecnología de su época para predicar. La mayor tecnología de transporte, el burrito, los barcos, todo eso. Él no tenía miedo de hablar con una prostituta. Él no tenía miedo de abrazar a un leproso. Él no tenía miedo. Pero hoy muchos cristianos tenemos miedo o tienen miedo de contagiarse. No, es que me va a contaminar. No, que se conviertan ellos a ti, pero que tú no te conviertas a ellos. Eso habla de cristianos con convicciones firmes. Con convicciones firmes. No estoy diciendo vete de parranda. No, lo que estoy diciendo es que aunque estés en una mesa y los demás estén tomando, tú vas a hacer luz en medio de ellos. Amén. Nada más no levante la botella para decir cheer. A menos que sea de soda. No. Pero tenemos que ser luz en medio de la oscuridad. Si no, ¿cómo los hijos de Dios vamos a hacer luz? ¿Qué hablo con esto? Y el título de esta prédica te lo voy a dar de una vez. ¿Qué generación vamos a levantar detrás de nosotros? Yo siempre les digo que hay cosas que no son negociables. Hay cosas que para mí no son negociables. Pero si hay ideas de cómo predicar la palabra, si hay ideas de cómo llevar el evangelio, cómo ganar almas, vamos a hacerlo. Jóvenes, ustedes son más creativos que nosotros. Gracias por ningún amén, jóvenes. No tengan temor. Papás, impulsemos a nuestros hijos a que amen la presencia de Dios.
la esencia. Ni tú ni yo podemos cuidar a nuestros hijos 24 horas, 7 días a la semana. No podemos, pero sí podemos inculcarle valores. Y esos valores se inculcan en casa. Esos valores se inculcan en casa. ¿Sabes por qué? Porque luego queremos que los pastores de jóvenes, que los pastores de la iglesia o los líderes de niños enderecen a nuestros hijos. ¿Y quiénes somos los que tenemos la responsabilidad sobre nuestros hijos? Los papás. Mire, yo no sé por qué mi hijo anda en drogas. Ahí lo mando a la iglesia para que me lo arreglen. Oiga, ¿no será que usted se está drogando? Yo no sé por qué mi hijo anda tomando. ¿No será que lo ha visto usted echándose unas frías? ¿No será que muchas cosas que a veces achacamos en rebeldía a nuestros hijos sea una manera en que están tratando de llamar nuestra atención? De decir, papá, mamá, yo necesito tu atención. Yo necesito que tú me prestes atención. Jóvenes que están aquí, iglesia en general, creemos en lo que Dios les ha dado. Creemos que si usted nos dice, el Señor me ha mandado a predicar en África, lo mandamos para África. Hacemos cooperacha y le pagamos el boleto de ida. El de regreso no estoy seguro. Pero si Dios le ha dado algo y usted está seguro que Dios le está llamando, y usted dice, no tengo la convicción de que Dios me está llamando, ¿sabes? Vamos a creer en lo que Dios le ha dado. Pero también la Biblia nos enseña del fruto. Amén. Porque usted me dice, pastor, el Señor me está llamando a Las Vegas a predicar. Aleluya. A ver, ¿a qué parte de Las Vegas? Ahí donde está la plaza grande, donde. Ok. No, me está llamando a predicar a las playas de Miami. Bueno, a lo mejor sí, yo no digo que Dios no le llame, pero hay que ver también el fruto. Amén. ¿Por qué? Porque eso va a hablar de lo que Dios nos ha dado. Mira, Obed-Edom se apasionó. Si tú y yo estamos apasionados por la presencia del Espíritu Santo, nuestros hijos se van a apasionar. Si tú y yo estamos apasionados por servir al Señor, nuestros hijos se van a apasionar. Nuestros hijos se van a apasionar por servir al Señor. Pero la pregunta es, ¿qué escuchan nuestros hijos de nuestros labios? Ay, no, eso de andar otra vez, ya, ahora hasta la vigilia van a volver. Ahí nos vamos a andar desvelando. No, qué flojera. Entonces, ¿qué van a hacer? No, pero sí se desvela viendo películas. Y al ratito, cuando los hijos ya no quieren venir a la iglesia, los estamos obligando y regañando. Pero ¿cómo les estamos nosotros enseñando y apasionando? Abinadab no fue un hombre que amó la presencia de Dios. Más de 20 años y no se apasionó por su presencia. Pero 3 meses en la casa de Obed-Edom produjo cambios que hasta sus hijos se apasionaron por la presencia de Dios. Obed-Edom vendió todo, se deshizo de todo por seguir la presencia de Dios. Y mira lo que dice Primera de Crónicas, capítulos 26. Primera de Crónicas 26. Dice la palabra. Estoy en segunda. Es Primera de Crónicas 26. ¿Lo tiene? Mira lo que dice Primera de Crónicas 26:1. También fueron distribuidos los porteros de los coreitas. Meselemías, hijo de Coré, de los hijos de Asaf. Los hijos de Meselemías: Zacarías el primogénito, Jediael el segundo, Zebadías el tercero, Jagniel el cuarto, Elán el quinto, Jonaán el sexto, Elioenal el séptimo. 4, verso 4. Los hijos de Obed-Edom: Semaías el primogénito, Josabad el segundo, Joa el tercero, el cuarto Sacar, el quinto Natanael, el sexto Amiel, el séptimo Isacar, el octavo Peultai, porque Dios había bendecido ¿a quién? A Obed-Edom. Dice la palabra que cuando comenzaron a poner porteros, gente que cuidara la presencia de Dios en el templo, en donde estaba el arca,
dice que ahí estaba Obed-edom y sus 8 hijos. O sea, imagínense, Obed-edom y sus 8 hijos. Pero ya no se habla nada de los hijos de Azarías. Ya no se habla nada. Ya no se habla nada de ellos. Pero de los hijos de Obed-edom dice que los 8 estaban sirviendo en la casa de Dios. Y mira lo que dice el verso 6. También de Semaías su hijo nacieron hijos que fueron señores de la casa de sus padres. ¿Porque eran qué? El verso 6. Valerosos y esforzados. Si me ponen el verso 6 para que todos los leamos. Dice, porque eran hombres que valerosos y la decisión del padre provocó que sus hijos, y no solamente sus hijos, aquí está hablando ya de nietos. Semaías, el hijo de Obed-edom, tuvo hijos que fueron señores, o sea, fueron gente importante, pero dice que eran valerosos y esforzados. La decisión de un padre provocó que los hijos y que los nietos siguieran amando la presencia de Dios. Y yo no sé cuántos padres aquí dicen, yo me voy a apasionar por la presencia de Dios, yo me voy a apasionar por Él, porque yo quiero que mis hijos y mis nietos se apasionen por la presencia de Dios. Pero mira lo que dice el verso 7. El verso 7 dice, y los hijos de Semaías, Ogni, Rafael, Obed el Sabat y sus hermanos, hombres esforzados. Asimismo Eliú y Samaquías. Es decir, no solamente los hijos de uno de sus hijos de Obed-edom, sino los hijos de todos sus hijos servían al Señor. Pero mira lo que dice el 8. Todos estos de los hijos de Obed-edom, ellos con sus hijos y sus hermanos, hombres que, dígale al marido, así como tú, mi amor, robusto, dile, y fuertes. ¿Para qué? Para el servicio. 62 de Obed-edom. Obed-edom salió solamente de allí con sus hijos que eran jóvenes, pero en el camino sus hijos se casaron. Con el tiempo sus hijos tuvieron hijos, y para este momento que habla la palabra ya era una casa de 62. Obed-edom, su esposa, más 62 hijos y nietos, 8 hijos. Y después haga sus sumas. A 62 quítele 8 hijos. ¿Cuántos quedan? Vamos, los matemáticos. 62 menos 8, 54. 54 nietos, y a lo mejor algunos bisnietos ahí. Obed-edom, él y su esposa, 8 hijos, y de ahí nietos y bisnietos, 56. Imagínense qué bendición, iglesia. Pero todo comenzó con la decisión de un padre. Y hoy yo le hablo a los padres aquí. ¿Quieres que tus hijos se apasionen por la presencia de Dios? Tienes que apasionarte tú primero. No mandes por delante a los hijos. Los padres vamos por delante, guiando a nuestros hijos a amar la presencia de Dios. Pero aunque no sea así, yo doy gracias a Dios, porque aún en esta casa hay niños y jóvenes sirviendo. Muchos de los papás de los hijos y de los jóvenes no están sirviendo, pero jóvenes que están sirviendo, niños que están sirviendo. Gracias por apasionarse por la presencia de Dios. Yo me gozo cuando los veo sirviendo al Señor. Usted mira aquí a los niños cargando una cámara para grabar. Usted mira a los niños ahí sirviendo, levantando sillas. Usted mira a los niños apasionados por Dios. Líderes que están aquí, de jóvenes y de niños. Aunque los padres no estén sirviendo, ustedes modelen el servicio al Señor. Mire, hace años, yo hasta el día de hoy recuerdo a una de mis maestras, que todavía cuando tenía los programas radiales y varias veces que hago los live videos se conecta. Esa maestra fue mi maestra en primero y segundo de secundaria. Fue una maestra que creyó en mí. Mi mamá era muy temerosa, mi papá desolvidado, casi nunca se paraba por ahí. Pero esa maestra creyó en mí, mi maestra Andrea. Y hasta el día de hoy, cuando yo tenía 12, 13 años,
esa maestra creyó en mí. Y al día de hoy, esa maestra yo la sigo teniendo en la memoria. Porque de una u otra manera me obligaba. En su momento yo no la quería tanto. Me obligaba a aprenderme discursos de 2, 3 hojas, 4 hojas, hasta de 10 hojas. Me aprendí una vez de memoria un discurso. Y me ponía palabra por palabra, 10 hojas. Ahora a veces no me sé ni mi número, luego lo tengo que buscar. ¿Cuál es mi número? Pero ella creyó en mí y al día de hoy yo la recuerdo porque hubo alguien que creyó en mí. Quizás si ella no hubiera estado ahí, a lo mejor no hubiera logrado lo que venía después de eso. Líderes que están aquí, muchas veces los papás no van a ver a sus hijos como usted lo está mirando, pero usted los va a mirar con un potencial y va a decir: este joven, esta jovencita, estos niños cargan algo de Dios. Y a lo mejor los papás dicen: no, es que son unos, nada más en su cuarto todo el tiempo está tirado, ¿verdad? No quiere ni estudiar, se la pasa dibujando. Pues a lo mejor va a ser artista. O se la pasa ahí en el piano, se la pasa tocando. Mira, mi hermano, Dios mío bendito, 4 o 5 años, él le rompió cazuelas a mi abuela porque las agarraba de tambores. Y luego él estuvo en una banda de esas de guerra, le decimos en México, banda como las que salen aquí en Estados Unidos, que el trombón y los tambores. ¿Cómo se llaman esas aquí? Bueno, esas bandas, no sé cómo se le llame. Sí. Y era de los que estaba dirigiendo todo ese conjunto. Pero aprendió tocando ollas de la abuela. Y las ollas antes no eran como ahorita. Antes eran de peltre. No sé si cómo le llaman en su país ese material. Que se despostillaban. Y cuando se les cayó un pedazo ya no servían las ollas. Mi abuela, quién sabe cuántas ollas perdió ahí dándoselas al nieto. Pero muchas veces nos va a tocar invertir en jóvenes, en niños, y el día de mañana Dios lo va a estar usando y tú vas a decir: wow, ahora es un predicador, ahora lleva la palabra de Dios, ahora le está hablando a otros en la escuela, donde quiera que va. Pero tenemos que ser primero los padres los que nos apasionemos. Pero si no se apasionan tus papás, jóvenes y niños, apasionate tú. Apasionate tú, porque el día de mañana vas a formar tu familia y tú vas a ser papá y mamá y vas a cambiar una generación, y entonces tus hijos y tus nietos van a comenzar a servir al Señor. Qué bendición que nuestros hijos lleguen más lejos de lo que nosotros lleguemos. Qué bendición. Cuando comencé a estudiar la capellanía, ¿qué me iba a imaginar? Que Dios tenía puertas para seguir levantando capellanes. Hace 2 años fui a levantar 19 capellanes a la ciudad de Kansas City. Y cuando el pastor de esa congregación me llamó y me dijo: mira, ahora estamos en las cárceles, estamos en los hospitales, estamos aquí, nosotros no sabemos de qué manera, pero Dios va a seguir usando a jóvenes, a niños. Pero tú y yo tenemos que pensar: ¿qué generación vamos a levantar detrás de nosotros? Papá, mamá, ¿qué generación vamos a levantar detrás de nosotros? Pastores de jóvenes, pastores de niños, líderes de diferentes ministerios, ¿qué generación vamos a levantar detrás de nosotros? Tenemos que apasionarnos primero nosotros. Por eso a veces usted nos va a mirar cansado, nos va a mirar como hoy con ojos de tecolote, pero nos hemos apasionado por la presencia de Dios. Fue cansado el día de ayer, no les voy a mentir. Y una emergencia que nos hizo salir un momento de la conferencia. Fuimos y luego regresamos y nos perdimos la comida. Aleluya. Luego estábamos en la última conferencia con un rugido. Ahí sí no rugía el león, rugía las tripas. Estábamos en la última conferencia, pero cuando salimos de ahí, ahora sí nos fuimos a comer. Fuimos a un restaurancito guatemalteco, aleluya. Un churrasco que nos aventamos por ahí. Y no les cuento más porque les va a dar hambre. Pero ¿sabes qué, iglesia? Hay momentos que tenemos que sacrificar energías. Hay momentos que tenemos que sacrificar descanso. Hay momentos que nos va a tocar sacrificar el poder dormir para poder creer en alguien y levantarle y decirle: Dios te va a usar. ¿Y qué sabes tú si dentro de los jóvenes de esta casa, dentro de la niñez de esta casa, o de los adultos de esta casa, se están levantando los próximos evangelistas,
los próximos pastores, misioneros, gente que va a ir a posiciones de autoridad, a cambiar leyes que sean a favor de lo que Dios estipula en su palabra. Tú y yo no lo sabemos, solo Dios lo sabe. Pero Dios está levantando gente. Venía hablando con mi esposa acerca del director de esta institución, porque resulta que ahí llegó hasta un matrimonio de pastores haitianos. Haitianos estuvieron gozándose con nosotros porque se puso bueno ayer, con puros coritos antiguos, aleluya. Y estábamos ahí adorando. Y luego da testimonio el pastor haitiano, dice, subió y dio unas palabras y dijo, yo no entendí nada de lo que hablaron. No les entendí nada, dice. Pero hay algo que sí sé, que estoy lleno de la presencia de Dios. Él no entendía los coritos, pero mire, usted lo veía con el teléfono grabando. Dice, oh, ustedes tienen una forma de adorar a los hispanos. Dice, los latinos, dice, yo no sé qué se mueven, qué hacen acá y que todo. Y ahí estaba unos haitianos. Y cuando yo veo al director de esa institución, ¿qué se pudo imaginar él? Que cuando fundó esa institución, ahora venían gente de Guatemala, de El Salvador, de México, todo Centroamérica. Conocimos al director de la capellanía que cubre desde México, Salvador y Guatemala. Y le preguntamos, oiga, ¿y qué se puede hacer para gente? Yo conozco muchos ministros en México. Le digo, ¿qué se puede hacer? Dice, llámanos y nosotros los apoyamos. Dice, y allá va a ser más barato el que puedan estudiar. Imagínense, este director de esa institución que dio parte de su testimonio, que no lo voy a contar, porque le dije a mi esposa, hay que invitarlo un día que predique en la iglesia. No les voy a adelantar el testimonio, pero que se iba a imaginar él, que ahora con lo que él inició, hay gente en El Salvador, en México, en Guatemala, en Honduras, levantándose como ministros. República Dominicana también. Y que ahora unos pastores haitianos también están predicando y preparándose. Usted y yo no sabemos que lo que Dios nos ha llamado a hacer, un día se van a levantar gente que van a llegar más lejos y que no vamos a saber hasta dónde, pero la palabra de Dios se va a seguir predicando. Y cuando hablaba con mi esposa le dije, a eso se refiere entonces la palabra, que cuando nosotros, aunque muramos, la palabra se sigue predicando. Porque aunque tú y yo muramos, los que hemos levantado van a levantar a otros, van a seguir predicando, van a seguir llevando el evangelio, y la palabra de Dios va a alcanzar a muchos. Y el día de mañana que estemos delante del Señor, dice que Él nos va a entregar una corona con muchas piedritas. A lo mejor va a haber piedritas ahí de gente que nunca conocimos, pero el haberle predicado a uno, ese le predicó a otro y le predicó a otro, y esa gente se salvó a causa de que tú y yo decidimos predicarle a alguien. Iglesia, ¿qué generación vamos a levantar tras nosotros? Voy terminando. Si me ayudan en el piano, por favor. Si me ayudan ahorita los instrumentos. Si tú estás apasionado, vas a impregnar esa pasión a tus hijos. Si tú estás impregnado por la pasión de servir a Dios, vas a impregnar a tus hijos. Pero tenemos que velar por la vida de nuestros hijos y ser intencionales, iglesia. El enemigo no está jugando. Por eso hoy se quiere llevar al mayor número posible de gente. Por eso él anda persiguiendo. ¿Sabes por qué persigue a tus hijos? A los hijos. ¿Por qué los persigue? Porque sabe que si tras nosotros se levanta una generación que no conoce de Dios, Él poco a poco va a ir provocando que se muera la generación, como pasó en los tiempos de Josué, que dice que después de él se levantó una generación que no conoció de Dios. Después de José se levantó una generación que no conoció de Dios, porque José murió y muchas cosas. No voy a entrar en ese tema, pero tenemos que levantar una generación tras nosotros que ame la presencia de Dios. Así que dile al que está cerca ahí, dile, sacúdete la flojera, dile, sacúdete la indiferencia. Papá, mamá, tenemos que apasionarnos por la presencia de Dios. Y yo te digo algo, está bien ir a eventos, siempre lo he dicho. Nosotros muchas veces hemos ido a eventos, pero no nos las podemos pasar. Mire, yo por mucho que me guste la comida, llega un momento en que me harto de comer de afuera.
¿No le ha pasado? Que de repente hay días que a mí me ha tocado días ocupados, que nos las pasamos fuera de casa y tenemos que comer aquí o allá, o como a veces nos toca comida rápida. Nuestros hijos se alegran cuando decimos fast food porque no hay tiempo. ¡Yeah! No. Por mucho que te guste comer fuera, llega un momento en que ya tu estómago dice no. Anhela la comida de casa. Anhela comer en casa. Por muy buenos eventos que hay en la ciudad, por muy buenos eventos a los que vayas a otras ciudades, no podemos vivir de evento en evento. Tenemos que aprender a buscar a Dios en lo secreto. Tenemos que aprender a provocar la presencia de Dios. Aunque no me diga amén, pero es la Biblia lo que enseña eso. Porque hoy en día hay una generación que se levanta, que ya no son hijos de Dios, se creen nietos. Y Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Dios tiene hijos, por eso es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Tenemos que servir a Dios por vocación, por llamado, por apasionarnos. ¿Cuándo fue el día que se nos comenzó a apagar la pasión por servir a Dios? Tenemos que apasionarnos por servir a Dios, iglesia. Tiene que haber pasión en el corazón. Usted no le puede decir a los hijos: déjate de comer comida chatarra, si cuando va al súper lo único que compra es chips, Maruchan, aleluya. Si usted dice: es que no quiero cocinar, ahí hasta una Maruchan, 2 Maruchan, para ti y para mí, ¿va? Una para ti y una para mí. No le podemos decir luego a los hijos: pura comida rápida, pura comida chatarra, si todo lo que le compramos. Mira, a mí me ha tocado ir al súper y veo mamás, papás que salen con el carrito lleno, paquetes de Coca-Cola, aleluya, no me pagó la publicidad, pero paquetes de soda, Maruchans. He visto que llevan paquetes, pero torres así de sopas Maruchan. Y no es que sea chismoso, pero sí. Dios bendito. Y yo dentro de mí, de lo que se pierden. Una tortillita de harina hecha en casa, de maíz, frijolitos, una arepita, un caldito de res, de camarones también, ¿por qué no? Un ceviche de pescado. Maruchan. Con chile y limón todavía. No. ¿Qué pues? Como decía un conocido, no traen nada. No. Esto suena de risa, pero a veces nos pasa en lo espiritual. Hay muy buenas prédicas en internet, yo no digo que no. Hay muy buenas prédicas en YouTube, yo no digo que no. Pero no podemos vivir siempre de comida masticada. Tenemos que aprender a ir al lugar secreto. Tenemos que aprender a orar, a decirle: Señor, háblame con tu palabra. Señor, yo quiero conocerte más profundamente. Señor, yo quiero apasionarme por tu presencia, porque yo quiero que mis hijos se apasionen por ti. Yo quiero que mis hijos aprendan a amar tu presencia. Yo sé que algunos, bueno, mi esposa y yo estamos entrando apenas en la etapa con nuestro hijo en la adolescencia, pero yo escuché esta frase que me dijeron hace tiempo: la adolescencia es una enfermedad que se pasa pronto. Aleluya. Porque en la adolescencia y en la juventud, ay, que cómo comen los niños, pero a veces se levantan de un humor. ¿No le ha pasado con sus hijos? Que andan de un humor, Dios Señor, apenas está en la adolescencia y parece que ya está, parece que ya está en la andropausia, y apenas está en la adolescencia. Dije andropausia, no menopausia, ¿okay? La andropausia es en los varones. En una cierta edad Dios nos libre de ese mal, por favor, Dios. Si un día me miras y diga: ay, el pastor ya anda andropausia, no, Señor, me libre.
Muchas veces, iglesia, no nos damos cuenta que nuestros hijos nos observan más de lo que nosotros creemos. Ellos nos observan, ellos nos miran. Y lo que hizo Obed-Edom, dijo: yo no me puedo quedar con las bendiciones que recibí. En esos 3 meses Obed-Edom fue bendecido. El ganado se multiplicó, los bienes aumentaron. Todo, en toda área, Obed-Edom fue bendecido. Pero él dijo: yo no quiero esto. Si la presencia va para allá, yo voy para allá. Y dice la palabra que cuando el arca se estableció en la ciudad de David, los que ministraban delante del arca era Obed-Edom, sus 8 hijos y sus 56 nietos y bisnietos, junto con otros más. Qué bendición que el día de mañana no se hable de grupos famosos nada más a la distancia, sino que diga: ¿sabes qué? Esos que están tocando ahí son mis sobrinos, son mis hijos, son mis nietos, son mis conocidos. ¿Por qué? Porque gloria a Dios que ha levantado muchos ministros grandes. Pero ¿y qué si un día son tus hijos los que están tocando ahí? Los que están por las naciones predicando la palabra, los que están por las naciones predicando el evangelio. Yo le digo a mi esposa, nuestros hijos, le digo, han viajado más por años, por edades, han viajado más de lo que yo he viajado en mi vida. Porque si no es por la escuela, es porque a veces salimos nosotros. Desde el vientre ya viajaban, sus hijos también. Desde el vientre ya viajaban. Y muchos de nosotros no salimos del rancho hasta que fuimos jóvenes. Y ya no había más escuelas para estudiar y había que estudiar fuera. Hasta ahí fue que salimos del rancho. Y muchos, cuando ya había escuela, ahí nos quedamos. Pero sus hijos conocen más. Sus hijos han aprendido, porque están en una generación de tecnología. Hoy los hijos saben manejar más el teléfono que nosotros. Al mío se lo bloqueé una vez y luego vi que le dije: ¿cómo lo desbloqueaste? Hay trucos para meterse. Lo aprendí y luego supe cómo bloquearlo para que ya no lo desbloquearan. Tengo que ir un paso adelante, pero yo no sabía cómo. ¿Y sabe qué, iglesia? Los papás, las mamás, cuando nos apasionamos por Dios, nuestros hijos nos van a ver y ellos van a seguir nuestros pasos. Y sabes, así como Obed-Edom, que sirvió en la casa de Dios con sus hijos, se apasionaron por la presencia de Dios. Obed-Edom, dice el versículo 8 ahí, que eran sus hijos robustos y fuertes para el servicio. A veces nosotros los papás ya no estamos ni robustos ni fuertes para el servicio. Nos cansamos. Los años nos pesan. Bueno, ustedes más que a mí. No, a mí ya me pesan a veces los años. A veces el cansancio. Pero ver, yo me gozo cuando veo a los niños, las niñas desde 5 años en el ministerio de danza. Desde 5 años en el ministerio de danza. Los niños que están en guardería siendo ministrados. Yo me gozo de ver los jóvenes sirviendo al Señor, apasionándose. Pero me gozo también ver los adultos, los de mayor edad, sirviendo al Señor, apasionándose por Él. Porque no es el decir que deben hacer, es el decir: yo voy delante, síganme. Ahora sí, como decía el Chapulín Colorado, ¿qué decía el Chapulín Colorado? Él no decía: los sigo, decía: síganme. Tú y yo tenemos que ir delante, iglesia. Papás, mamás, en este mes que hemos estado hablando de esto, ¿qué generación vamos a levantar tras nosotros? ¿Qué generación estamos levantando? Yo sé, con eso te pido, ponte de pie. Yo sé que quizás tu vida no ha sido fácil. Yo sé que quizás has atravesado dificultades, problemas. Pero hoy te quiero decir: suelta ya esa maleta. Suéltala. Te hirieron, te lastimaron. No vamos a hacer menos ese dolor. Pero no es por ti, es por tus hijos. Es por tus hijos.
¿Cuántas veces en alguna dificultad los papás hemos atravesado depresión, tristeza, dolor? Y para los que hemos perdido hijos, todavía nos quedan otros que necesitan nuestra atención. Sí, va a haber un tiempo de luto y va a haber un tiempo de dolor, pero todavía hay hijos que nos necesitan. Todavía hay hijos que están allí diciendo: papá, mamá, yo necesito de tu tiempo, necesito de tu atención. ¿Qué generación vamos a levantar tras nosotros? Obed-edom se apasionó por la presencia de Dios. No era el cajón. Y por favor, cuando digo cajón, no estoy menospreciando, pero muchas veces nos pasa porque vemos las cosas como amuletos y no con lo que representan. Hemos hablado de maldiciones generacionales. Muchos en nuestros años nos enseñaron a tener la Biblia abierta en el Salmo 91. Íbamos a las casas de nuestras tías y ahí estaba un nichito, un espacio, la Biblia abierta en el Salmo, pero nunca leí en el Salmo 91. La palabra no es un amuleto, la palabra es viva y eficaz. Para leerla, para atesorarla en el corazón. Yo no estoy en contra de la tecnología porque la uso también, pero me gusta también la Biblia en papel. Pero si usted trae la Biblia en su teléfono, léala. Solo que en la iglesia les digo que no sea un distractor, porque le entró la alerta de Facebook y ya se fue para otra cosa en lugar de leer el versículo. No creemos en lo que Dios nos ha dado. Pero ¿qué generación vamos a levantar tras nosotros? Papás que estamos aquí, que somos primera generación en esta nación, venimos porque queríamos darle una mejor vida a nuestra familia. Muchos venimos porque queríamos una mejor vida. Y llegamos a esta nación y es cierto, quizás vivimos en un mejor apartamento, una mejor casa, quizás tenemos un mejor auto. Pero si todo eso se debe y está en deudas, nada más estamos trabajando para pagar las deudas. Y muchas veces no disfrutamos el tiempo en familia. Al salir del servicio hoy, yo les sugiero, tome tiempo con su familia. Yo sé que está cansado de la semana, pero abraces a sus hijos, ame a sus hijos, tome tiempo con su familia. Enseñemos a nuestros hijos a amar a Dios. Si nosotros somos personas de doble ánimo, como dice la palabra, nuestros hijos van a aprender a ser personas de doble ánimo. Que ahorita decimos sí, pero el sí significa quién sabe. Te estamos esperando, llego en 20 minutos. Oye, eso me dijiste hace 3 horas. ¿Cómo va tu reloj? Porque el mío ya pasaron 3 horas y me dijiste hace 20 minutos. No, tenemos que ser personas que aman la presencia de Dios, que enseñamos a nuestros hijos a amar la presencia de Dios. Mamá, papá, no sé qué has vivido. A lo mejor hay cosas que han sido más fuertes que otras, pero es tiempo de decidirse seguir al Señor. El día de mañana ni tú ni yo queremos hijos entregados a Satanás. El día de mañana ni tú ni yo queremos hijos inmersos en vicios, alcoholismo, drogadicción y tantas cosas que muchas veces no se miran, porque al que es borracho y viene borracho le notas que es borracho, pero al que estuvo metido en la pornografía a lo mejor ni te das cuenta que está metido en la pornografía, porque no es como el alcohol. El borracho bebe y se le nota, por lo menos lo hueles. Pero ¿cuántas veces han salido en medios de comunicación gente pedófila que muchos decían era el vecino, pero yo ni sabía? ¿Qué me hubiera imaginado? Gente que dentro de su casa tenía dañada la mente y privó de la vida a otros. ¿Y qué se iba a imaginar uno? Pero muchas veces fue porque desde la niñez sufrieron cosas. En la niñez, la adolescencia, la juventud son etapas que nuestros hijos nos van a observar. Y si decimos ser gente de fe, tenemos que modelarles fe a nuestros hijos. Tenemos que modelarles pasión a nuestros hijos.
¿qué generación estamos levantando tras nosotros? Yo creo que aquí queremos ser como la generación de Obed-Edom, amén, que se apasiona por la presencia de Dios, que no puede vivir sin la presencia de Dios, que dice: Señor, si no fuera por ti, ¿dónde estaría yo? Si no fuera por tu presencia, Señor, ¿dónde estaría yo? Pero queremos vivir apasionados por Él. ¿Cuántos quieren que sus hijos sean más bendecidos de lo que usted es? ¿Cuántos quieren que sus hijos sean mejores de lo que usted es? Yo quiero que mis hijos sean mejores que yo, que sean mejores que yo, que donde yo no puedo ir, ellos puedan ir a predicar la palabra, que donde yo no he podido viajar, ellos puedan viajar a predicar la palabra. Pero comienza ¿con quién? Diga: comienza conmigo. Diga: comienza conmigo. Diga: yo seré ese Obed-Edom. Yo seré ese Obed-Edom apasionado por la presencia de Dios. Y yo sé que mis hijos van a vivir apasionados por la presencia de Dios. No importa que se equivoquen, no importa que un día fallen, lo que se les inculcó, dice Proverbios, aunque fueren viejos, no se apartarán de eso. Aunque por un tiempo el enemigo quiera zarandearlos, pero yo sé que van a amar la presencia de Dios. Escuchaba esta frase el día de ayer. Muchas veces Dios permite que nuestros hijos pasen por crisis o momentos difíciles, porque Dios los está preparando y les está formando el carácter para que el día de mañana ellos puedan apoyar a otros a salir de esas dificultades. Así que te digo, papá y mamá, si hoy estás batallando con tus hijos, si hay desobediencia, o quizás cayeron un tiempo en alcohol, en droga, en diferentes vicios, solamente mantente orando. Mantente orando y dale palabra. Mantente orando y dale palabra, porque quizá Dios lo está preparando para una misión que le está por llegar. Así es a la gente que un día se mete al ejército. Los levantan de mañana, los forjan, les forjan el carácter, los hacen llegar a un límite de ejercicio que sus huesos le duelen, que su cuerpo le duele. Los hacen correr hasta que sus piernas no pueden más. Los hacen batallar hasta que su cuerpo no puede más. Pero cuando salen al campo de batalla ya están ejercitados y por eso saben cómo poder moverse. A veces el enemigo cree que se está robando la vida de los hijos. Lo que él no sabe es que Dios está permitiendo eso porque los está preparando para ser soldados, para ser esos hombres y mujeres que van a ser parte del ejército de Dios, que van a ir a rescatar a otros. Y yo te digo, papá y mamá, quizás seas tú ese hombre o esa mujer que has tenido que correr hasta que tus piernas no te dan. Estoy hablando en un sentido imaginario, no un sentido literal, pero en un sentido espiritual. Que has sentido que tu cuerpo no te da para avanzar más, que has sentido que tus emociones no te dan para más. Pero Dios te está preparando, porque hay quizás alguien que necesita escuchar tu testimonio para levantarse y para decir: wow, si él pudo, si ella pudo, yo creo que también voy a poder. Hay gente aquí que ha tenido pérdidas de seres queridos. Hay gente aquí que ha tenido pérdidas de bienes materiales. Hay gente aquí que ha pasado por diferentes circunstancias difíciles, unas más que otras. Y a lo mejor ese era el momento para renunciar a todo. Pero estás aquí. Y yo te digo, Dios te ha preparado, porque Él ha confiado en ti una misión que solamente tú puedes desarrollar. Hay cosas que ni yo como pastor a lo mejor voy a poder lograrla, como lo puedes hacer tú, que has vivido una circunstancia igual. Ustedes saben que una vez dimos testimonio nosotros, cuando una familia de aquí perdió un hijo. Solamente yo les dije: no les puedo decir lo siento, porque no sé qué se siente perder un hijo, pero sí les puedo decir que me duele. Me duele verles sufrir, me duele verles llorar. Y al tiempo, cuando mi esposa y yo perdimos nuestro bebé, yo recuerdo haber abrazado a la misma familia y dije: ahora sí les puedo decir lo siento, porque sé ahora lo que se siente perder un hijo. Y quizás hay cosas que yo no he vivido, que tú has vivido, que solamente tú vas a poder entender a otro que ha pasado por la misma circunstancia, y le vas a decir: yo de ahí salí,
porque Dios me sacó de allí. Y yo te voy a decir, te voy a ayudar a que salgas de allí, porque Dios me sacó de allí. Él te va a sacar de allí. Él te va a levantar de allí. Amén.